Yes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a ir admitiendo a sus compañeros para que se vayan integrando. Les damos la bienvenida a todos. Y bueno, vamos a irlos. Vamos a ir ahorita invitándolos. Guadalupe, ¿me escuchas? Porque tienes tu micrófono ándale ya, ahí, porque seguramente no me escuchabas. Bueno, vamos a comenzar en lo que se van ingresando los demás. Recuerden poner en su nombre completo, su nombre con por lo menos un apellido para yo poderlo registrar en mi lista de asistencia. De lo contrario, pues no sé a quién ponerle su nombre. Por favor. Desde chiquita. Entonces, esa sería la recomendación, nombre completo en su nombre de la plataforma para que yo les pueda pasar lista o los pueda incorporar a la lista, porque sí es importante. ¿Sale? Ok, bueno, pues vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla y espero ya todos la estén viendo. Y vamos a empezar nuestra presentación. Ya deben tener listo cuaderno y su pluma para poder tomar los apuntes. Hay ocasiones en que sí es necesario. Si no tienen cuaderno y pluma, bueno, ya tienen su presentación en PDF que se las mandé al grupo. Entonces, por ahí no hay excusa. Ya en teoría ya debieron de haberla revisado, por lo menos, dar una pequeña leidita. Y bueno, esta presentación ya está también en la plataforma, en su parte extensa, para que la puedan revisar. ¿Sale? Si tienen alguna duda de la plataforma, bueno, pues con mucho gusto la intentaremos resolver. Y bueno, pues vamos a comenzar. Habíamos trabajado en el tema número 1, algunos elementos básicos de la administración, un concepto. Habíamos hablado de lo que es la misión, la visión, habíamos hablado un poquito de lo que es el objetivo, de lo que es la meta, habíamos hablado de los diferentes elementos que componen la administración y por cuestiones de tiempo, evidentemente no íbamos a terminar el tema número 1. Y vamos a continuar con el tema número 1, recuerden, en nuestro punto de administración operacional. ¿Sale? Y la administración operacional es un conjunto de actividades que crean valor de forma de bienes y servicios al transformar los insumos en productos terminados. ¿Sale? Esto es bien importante porque cuando yo veo un control remoto, ¿no? Estamos hablando de un insumo, un producto o un servicio. Cuando hablamos de un celular, hablamos de un producto y así sucesivamente. Por lo tanto, la administración operacional se encarga de la transformación de las materias primas en los diferentes productos que nosotros utilizamos y que tiene toda una serie de técnicas, toda una serie de logística y toda una complejidad para desarrollarse. Por lo tanto, hay muchas formas de crear productos, desde productos básicos, donde ustedes van al mercado de su casa, compran un producto que no tiene un proceso productivo, como un mango, una guayaba, 1 kilo de guayaba, 1 kilo de arroz, ¿no? Hasta productos muy elaborados como los que les acabo de enseñar.
Por lo tanto, la administración operacional va a buscar la manera más fácil de crear un producto al menor precio y darlo al menor precio de fabricación y darlo al mayor precio de venta. ¿Sale? Que esa es una de las reglas básicas de los negocios. Por lo tanto, la administración operacional es importante porque nos ayuda a establecer el margen de ganancia. Una vez que dejamos la administración operacional, que ya sabemos que es la encargada de producir o desarrollar los productos que nosotros consumimos, vamos a lo que son las ciencias de la conducta. Y dentro de las ciencias de la conducta, nosotros vamos a relacionar la administración con muchas ciencias, ¿no? Por ejemplo, la primera ciencia de la conducta que nosotros nos vamos a basar es la economía. Y la economía es súper importante al momento de desarrollar los estudios de cuántas unidades producir, cuándo producir y para quién producir, ¿no? Puesto que esto nos permite entender qué es lo que la sociedad requiere, cuándo lo requiere y cómo lo requiere. Por lo tanto, es importante que ustedes en sus clases de microeconomía y macroeconomía pongan mucha atención porque ellas las van a relacionar con la administración, con cómo entender a los consumidores, cómo entender las unidades a producir y cómo entender las necesidades de prácticamente toda la sociedad. Y entonces ahí las ciencias de la conducta van a ser auxiliares de la administración con la intención de hacer una ciencia mucho más extensa en conocimiento y que se pueda auxiliar de a su vez otras ciencias para poder dar el resultado que estamos buscando. Otra de las ciencias de la conducta que nosotros vamos a utilizar sí o sí tiene que ver con las ciencias del derecho, ¿sale? El derecho es también muy importante porque todas las normas, reglas, políticas y reglamentos que existen en una empresa no pueden estar por encima de las leyes vigentes de cada uno de los países. Por lo tanto, todos los reglamentos que nosotros desarrollemos van a estar fundamentados en las leyes vigentes que tenemos y ninguna de ellas será violatoria de esas leyes que nosotros hemos ganado. Por lo tanto, sí es importante que ustedes consideren cuando estén trabajando o quieran implementar una nueva mecánica de trabajo que ésta no puede ir en contra de las reglamentaciones existentes. También el derecho tiene una relación con las obligaciones y derechos que tienen las empresas para la producción, distribución, comercialización y venta de sus productos. Y ahí es donde el gobierno entra con diferentes legislaciones que nos hacen crear productos seguros para los consumidores, nos hacen crear métodos de distribución para todos los consumidores y que a su vez nosotros paguemos los impuestos requeridos por parte del gobierno. ¿Sale? Entonces, por eso es bien importante que el derecho nosotros también lo consideremos y de hecho tenemos varias materias de derecho en la carrera de administración. Después vamos a tener a lo que son la psicología, que hoy en día es muy importante en el desarrollo de las nuevas teorías de la motivación y sobre todo de las nuevas características para desarrollar nuevos mecanismos de motivación y que los trabajadores se sientan lo más a gusto posible en la empresa. Hoy estudiamos muchísimo lo que tiene que ver con la conducta del individuo, ya sea en el interior o en el exterior de la empresa, con la finalidad de contratar también a las personas que se ajusten a nuestra filosofía y a nuestra forma de ver pues el desarrollo de una empresa. ¿Sale? Prácticamente hoy tenemos una relación, pues prácticamente yo diría que de matrimonio entre la psicología y la administración, ¿no? Y nos ha ayudado muchísimo a entender el porqué de la conducta de los seres humanos. Y ya la última ciencia social que nosotros vamos a tratar, que también es importante, es la sociología.
que evidentemente va a encontrar o va a estudiar a los diferentes grupos sociales con los cuales nosotros nos vamos a encontrar. Y es de suma importancia porque maneja todo lo relacionado con el manejo del personal de una organización y los procedimientos utilizados para su correcto manejo y para sacarles todo el provecho al desempeño de su trabajo. Esto desde el punto de vista de los grupos de trabajo. ¿Sale? Nosotros debemos considerar que en cada región se tienen diferentes conductas, se tienen diferentes costumbres y se tienen diferentes tradiciones. Y estas deben ser respetadas para que haya un clima de convivencia donde yo respeto las diferencias y yo respeto tus tradiciones, pero las incorporamos al trabajo y podemos hoy en día desarrollar nuestras actividades. También podemos ampliar un poquito el espectro de la sociología para identificar a aquellas comunidades con preferencias o perspectivas de género diferentes y incorporarlas al trabajo sin ningún problema, ¿no? Simple y sencillamente estableciendo que son las nuevas dinámicas sociales y que cualquier persona con talento y con habilidades y con ciertos criterios psicológicos aplicados al trabajo puede pertenecer a nuestro equipo de la empresa, ¿no? Por ejemplo, hoy la parte, por ejemplo, de los tatuajes ha quedado de lado, ¿no? Las personas pueden ir a trabajar con sus tatuajes, con sus perforaciones y esto evidentemente la sociología para 2022 nos dice que no tiene nada que ver la forma física, la forma, el arreglo personal con el talento que la persona tenga para desarrollar un trabajo, ¿no? Es por ello que, por ejemplo, hemos ido dejando de lado ciertos códigos de vestimenta, ciertas costumbres empresariales como la corbata, como las zapatillas, como las medias para las mujeres, y hoy las empresas son estructuras sociales mucho más flexibles respecto de estas situaciones, ¿no? Y todo gracias a la suma de la psicología, la sociología, la economía y el derecho, ¿no? Y hoy, en base a eso, ustedes pueden tener sus tatuajes en el cuello, ¿no? Yo no traigo, ¿no? Pero aquí pueden tener su tatuaje y ya no es sujeto, ya no es una medida por la cual ustedes no puedan acceder a un trabajo o a la continuidad, ¿no? Y ahí dejamos el tema número 1. Recuerden que en el video de la plataforma es mucho más largo y mucho más extenso el contenido. Y pasamos al tema número 2. No lo vamos a terminar, pero vamos a tratar de llegar a lo máximo posible. Y el tema número 2, se nos fue ahí el nombre, tiene que ver con los antecedentes de la administración. Y cuando hablamos de los antecedentes, es el recorrido histórico que ha tenido la administración hasta nuestros días. Evidentemente no lo vamos a terminar, pero vamos a ver algunos. Y ustedes se preguntarán cómo ha evolucionado la administración. Bueno, la administración ha evolucionado de manera muy rápida, hemos de decirlo, ¿no? Y hoy en día se considera como una disciplina formal que impulsa fuertemente los cambios que se dieron en las relaciones industriales. Por ahí del siglo XVIII, XVII había relaciones industriales, pero no eran tan especializadas como las nuestras, ¿no? Como la administración. Hoy en día, la administración sí es una ciencia y un conjunto de técnicas que impulsa siempre el nuevo conocimiento, las nuevas técnicas y siempre el avance tecnológico, ¿no? Por lo tanto, sí empezamos a evolucionar muchísimo desde el punto de vista del conocimiento. Estos cambios se dan en el proceso de la revolución industrial, prácticamente ya cuando está instalada, ¿no? Por ahí del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Aunque llegó un poquito tarde la administración a la revolución industrial, lo importante es que llegó, ¿no? Y a partir de ese evento de la revolución industrial, las empresas empezaron a cambiar, se empezaron a hacer más grandes, se empezaron a hacer mucho más complejas y en ese sentido tendríamos que buscar mecanismos para que pudiéramos ser mucho más eficientes
con el manejo de toda la empresa, del personal, de la maquinaria y del equipo. De manera similar, todos estos impulsos, la necesidad de la especialización, como les digo, para el trabajo y la coordinación de las tareas para la empresa, ayudó mucho a que cada vez las empresas se hicieran más eficientes. Y al hacerse más eficientes, implica forzosamente que necesitamos perfeccionar y perfeccionar y perfeccionar nuestra forma de controlar, organizar, planear y dirigir una empresa. Y esto es lo que detona que la administración ya para el siglo XIX empezara a apreciarse un cierto tipo de publicaciones, cierto tipo de contenido que te decían las 5 bases lógicas para administrar una empresa, los 4 rasgos fundamentales para administrar una empresa, los 7 pasos básicos para crear objetivos, y así nos íbamos. Y ya en este siglo, ya en el siglo XX y bueno, a partir de ya lo que llevamos, la administración se vuelve una ciencia fundamental que todos los negocios, sin importar su tamaño, sin importar sus características, requieren de administradores, requieren de gente preparada en temas de administración. Y es ahí cuando la administración se empieza a volver una disciplina porque empieza a hacerse ¿qué? Científica, empieza a investigar a partir de métodos científicos y empieza a establecer teorías que son comúnmente aceptadas prácticamente en todas las empresas. No importa si usted va a Japón, no importa si usted vive en Guatemala, la administración será la misma en base y tendrá pequeños cambios a partir de los rasgos de las personas que administran. ¿Sale? Y entonces la organización puede ser definida, ya la organización como empresa puede ser definida como un sistema social integrado por individuos y por grupos, ¿no? Cada individuo pertenece a un grupo y los grupos pertenecen al sistema y el sistema le pertenece a la empresa y entonces todo está compaginado. Por lo tanto, la administración trata de investigar, explicar, comprender y predecir lo que le está sucediendo, lo que le va a pasar y cómo le va a pasar a la empresa en términos de ventas, de compras, de producción, de contabilidad, de recursos humanos y a través de poder responder estas preguntas, adaptarse a dichos cambios, a dichos fenómenos y que pues la empresa sigue existiendo durante largos periodos de tiempo. ¿Vale? Por lo tanto, la administración se vuelve una herramienta fundamental para todas las empresas y por ello es que pues todas las empresas hoy en día requieren de diferentes tipos de administradores. Ya la administración en nuestros días, ya la moderna, es, bueno, ha avanzado muchísimo, donde tenemos muchísimos procesos, donde tenemos muchísimos enfoques nuevos que nos ayudan a incorporar nuevo conocimiento, nuevas ideas y nuevos procesos a la generación de los negocios, ¿no? El entorno social ha cambiado, la economía ha cambiado, las personas han cambiado y por lo tanto hoy se tienen sistemas de administración mucho más flexibles, mucho más incluyentes y sobre todo mucho menos desgastantes en teoría para las personas, ¿no? Nosotros ahí sí tenemos un pequeño detalle porque nosotros seguimos trabajando mucho y descansando poco, ¿no? Y desafortunadamente trabajamos mucho pero no somos tan productivos. Entonces, en ese sentido, sí es necesario que se cambie la mentalidad de trabajar estas 12, 10, 9 horas por día y empezar a ser mucho más productivos y bajar la producción o el tiempo de trabajo a unas 6 horas máximo. ¿Cómo sucede en Francia? ¿Cómo sucede en Bélgica? ¿Cómo sucede en Países Bajos? ¿Cómo sucede en Inglaterra? Donde posiblemente trabajan las 8 horas, pero por ejemplo el día viernes descansan, ¿no? Que es de lo más moderno,
o que los periodos vacacionales se extiendan, ¿no? Porque en México realmente son muy, muy cortos. Tenemos Italia que tiene prácticamente 45 días de vacaciones en un año para todos los trabajadores y que estas vacaciones son pagadas por parte del patrón, ¿no? Cosa que en México, bueno, eso es, pues todavía estamos lejos. Y es ahí donde ustedes deben trabajar para que la administración sea mucho más eficiente y que si es de 8 a 5, a las 5 todo el mundo se vaya a su casa, porque no vamos a ser más productivos por quedarnos 2 horas o por quedarnos 1 hora y media más, ¿no? Y no tenemos por qué ir el sábado porque trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar. Y esa es una de las tareas que ustedes van a tener pendientes como buenos administradores. Cuando hablamos de la administración moderna, tenemos que referirnos a diferentes escuelas del pensamiento administrativo que se han generado a través de los tiempos y que nos han ayudado a tener muchas técnicas y muchas herramientas para poder resolver la problemática de cada una de las empresas. Por lo tanto, la primera escuela que tenemos dentro de toda la historia de la administración se conoce como la escuela de la científica de la administración. Y la escuela científica de la administración se da, repetimos, al final de la revolución industrial, donde vamos a hacer el estudio de las causas y de los efectos. ¿Qué pasa si nos levantamos tarde, muchachos? Y tenemos que llegar a trabajar. ¿Nos regresa? Ya nos regresan de nuevo. Exactamente, nos regresan no, y bueno, ya no somos productivos. ¿Qué más? ¿Qué más pasa si llegamos tarde, si nos levantamos tarde? Aparte que perdemos tiempo. Perdemos tiempo y el tiempo es un recurso que es relativamente, bueno, no relativamente, es tremendamente escaso y no se recupera. Y entonces, fíjense, nada más con esta pequeño análisis, empezamos a establecer que el hecho de levantarnos tarde implica toda una serie de cambios que no benefician al individuo, ¿no? Y la escuela científica empezó a estudiar estas causas y estos efectos y cómo le provocaban problemas a la empresa. Y entonces la administración científica trata de estudiar a través de la sistematización de procedimientos y a través de métodos científicos dichas causas y dichos efectos para aminorarlos o para eliminarlos del comportamiento de la empresa. Y es ahí cuando empezamos a establecer que la ciencia es importante para mejorar el desempeño de las empresas y para mejorar el desarrollo de la eficiencia y la eficacia y la efectividad de cualquier organización. Si nos levantamos tarde, hay múltiples causas y efectos que terminan siendo negativos. Si nos levantamos temprano, hay múltiples causas y efectos que detonan efectos positivos, ¿no? Y una de las reglas del administrador, dejen que pase a mi amigo el del fierro viejo, una de las características básicas del administrador es que debe ser puntual, muchachos. Debe ser puntual porque habla de que está programado para no llegar tarde, está programado para que su día sea positivo y no negativo. Así que si llegan tarde a algún lugar, muchachos, trabajen en ello porque es la primera carta de presentación que nosotros tenemos, ¿no? Que siempre a donde nos citen, nosotros llegamos puntuales y llegamos listos para trabajar. Una vez que se establecen las causas y los efectos de la administración a través de diferentes variables y a través de diferentes experimentos, Frederick Taylor, padre de la administración, crea los principios de la administración científica. Estos principios de administración científica también se conocen como operaciones, y estas operaciones, dice Taylor, que son básicas para que una empresa pueda ser eficaz y efectiva y productiva durante el año correspondiente.
Y al ser productiva, bueno, nosotros vamos a hacer, vamos a obtener los objetivos y los resultados y lo lógico sería que obtuviéramos ganancias del negocio. Y entonces, él establece los principios de la administración basados en, número 1, el estudio y organización científica del trabajo. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tecnificar el estudio de todas las actividades y determinar el resultado a través del método científico. Observar, generar una hipótesis, generar una experimentación, crear una teoría y luego aplicar. En el segundo lugar, vamos a seleccionar y vamos a entrenar a los trabajadores. Ninguna empresa es eficiente si sus trabajadores no saben qué hacer. Si no los capacitan, es difícil que las personas logren su cometido. Principio número 3, toda empresa debe tener una acción cooperativa entre el personal directivo, esto es los jefes, y el personal operativo. ¿Vale? Si no tenemos una acción cooperativa, no vamos a ir a ningún lado. Y entonces los malos tratos de los gerentes, las malas palabras de los gerentes, las malas palabras de los dueños están fuera de lugar en cualquier empresa, porque no le suman a las causas y a los efectos, sino le restan. ¿Sale? Y por lo tanto, una buena cooperación implica forzosamente desde el punto de vista de Taylor, un buen pago. ¿Sale? Un pago por unidad. En esta época de la Revolución Industrial se pagaba por unidad. Hice una unidad, $1. Hice 2 unidades, 2 pesos y así sucesivamente. En el punto en el inciso B de las acciones cooperativas, los superiores deben capacitar a el personal operativo y deben de desarrollar su trabajo hasta que se vuelvan especialistas. En el punto número 3 tenemos que hacer una división de los jefes y una división de los obreros, ¿sale? Porque no es lo mismo un gerente de producción que un gerente de contabilidad. Y aunque los dos puedan tener conocimiento de estas áreas, es mejor que cada gerente se encargue de una pequeña o una gran área para que se vuelva especialista. Y finalmente decía que las acciones cooperativas implican el control tanto del personal obrero como del personal ejecutivo. En el principio número 4 de Taylor establece que la responsabilidad y la especialización de los superiores debe estar planificada en el trabajo, lo que implica que cada gerente, que cada objetivo debe estar previamente planificado. Si no está planificado, no puede existir en la empresa y si no está plenamente justificado, es tiempo y recurso perdido. Y repetimos, causa y efecto. Por lo tanto, sí es importante que nosotros entendamos estos principios que siguen siendo aplicables y que prácticamente tienen más de 130 años aplicándose en todas las empresas. Después pasamos a Henry Fayol, el segundo padre de la administración, y se le considera el segundo padre porque sus aportaciones fueron importantísimas y se siguen aplicando hoy en día en pleno 2022. Y él pertenece a una corriente que se llama la teoría clásica de la administración, donde hacemos énfasis o hacemos hincapié en que las funciones básicas que debe de desarrollar una empresa deben ser las siguientes. Y él también los cataloga como principios. Y estos principios se van a establecer desde el punto de vista de las operaciones, ¿no? Él también se les conoce como funciones, principios u operaciones, depende del libro que ustedes estén leyendo. Y entonces Fayol, Henry Fayol dice, debemos tener funciones técnicas, ¿no? Que tienen que ver con las funciones que hace el empresario, las funciones que están ligadas a la fabricación o a la venta de productos, donde debemos crear
técnicas para hacer un producto, técnicas de ventas, técnicas de contabilidad, técnicas de muestreo, técnicas de mercadeo, en fin, técnicas de prácticamente todo. Esto con la finalidad de que en cada operación de la empresa nosotros tengamos una técnica asignada. La función número 2 dice que todas las empresas deben buscar comercializar sus productos y deben buscar sus clientes, porque aunque seas una muy buena empresa, habrá otras empresas que quieren ocupar tu lugar y entonces debes tener un equipo que ofrezca tu producto sí o sí. Después vamos a tener las funciones financieras que tienen que ver con la contabilidad y el manejo del dinero que todas las empresas deben desarrollar. Luego vamos a tener las funciones de seguridad que hacen referencia al bienestar de la empresa y al bienestar del trabajador. Equipo de seguridad, equipo de seguridad para la empresa y equipo de seguridad para el trabajador. Luego vamos a tener las funciones contables. Muchachos, si se corta mi internet, no se preocupen, me vuelvo a conectar porque dice que mi conexión está inestable. Tenemos las funciones contables relacionadas con los costos, los inventarios y las estadísticas empresariales. Y luego tenemos las funciones administrativas, las que regulan, integran y controlan a las 5 funciones anteriores. Una vez que se crean estas funciones, Fayol establece lo siguiente: para poder desarrollar las 5 funciones anteriores, yo tengo que desarrollar 14 principios básicos que se siguen presentando en la empresa. El principio número 1, el de la división del trabajo. Debe haber especialistas por áreas de trabajo y cada especialista responde por solamente un conjunto de actividades. Principio número 2, el de la disciplina, ¿no? Yo al entrar a un trabajo debo obedecer a mi superior, me guste o no. Principio número 3, el principio de la unidad de mando. Se refiere a que va a haber un solo jefe por departamento. Principio número 4, unidad de dirección. Va a haber un solo jefe, director general, por empresa. No más, no 2. Principio número 4. No es cierto, 5. La subordinación del interés individual por el general, ¿no? Yo cumplo primero los objetivos de la empresa y a través del cumplimiento de los objetivos de la empresa, debo cumplir mis objetivos. Principio número 2, 4, 6. Remuneración. Es importante contar con empleados que se sientan bien pagados y que pues no se les escatime el sueldo, muchachos, ¿no? Porque es una de las bases motivacionales en aquellos países donde los salarios son bajos. Principio siguiente, el principio de la jerarquía, ¿no? La jerarquía se da por 2 funciones, la autoridad y la responsabilidad. Si yo tengo más autoridad y más responsabilidad, tengo más jerarquía. Y si tengo más de jerarquía, yo puedo mandar a las personas y las personas deben de disciplinarse a mi mando, siempre y cuando sea de trabajo, ¿eh? Principio siguiente, la centralización. Debe haber un equilibrio entre la empresa, donde tengamos al personal operativo separado del personal administrativo. Y así cada uno se dedique a ejercer sus actividades. Este casi no se aplica, pero sigue en algunas empresas. Principio siguiente, el principio del orden. Si no hay orden, hay caos. Y el caos no nos permite avanzar. Principio siguiente, equidad. La equidad es justicia y la justicia es darle a cada quien lo que merece. Si la señorita que no es de cuerpo tan bonito es muy buena trabajadora y merece un aumento, se lo damos. Si la chica que tiene un cuerpazo o el chico que tiene un cuerpazo no sabe nada y no le aporta nada a la empresa, lo despedimos, ¿no? Y no hay favoritismos y no hay consentidos. Principio siguiente, estabilidad, ¿sale? Hoy me pagan, en la quincena me pagan, luego un mes no, luego otro mes sí, y luego me dan un bono por lo que no me han pagado. Nada, eso no nos habla de estabilidad. El trabajador requiere, para poder cumplir con su función al 100%, que haya un buen clima laboral, que el pago sea en tiempo y en forma, y que no se le esté
pues, digamos, acusando de cosas o presionando de más. Principio número siguiente, la iniciativa. Toda empresa debe dejar que sus trabajadores le aporten algo a los procesos de trabajo, porque si no, entonces el trabajo se vuelve monótono. Espíritu de cuerpo, o lo que es lo mismo, el espíritu de equipo. La empresa debe promover forzosamente que las personas trabajen en equipo para lograr mejores rendimientos. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. Y ahora vienen las dudas. Tenemos 4 minutos y contando. Dudas de cualquier cosa, ¿eh? No solamente de la clase. Yo sí, profe, yo tuve una duda conforme a lo de la tarea. Entonces, sí me gustaría aclarar un poquito eso sobre, ya ve que nos puso una nota que decía que no nos confundiéramos con lo de ética de administrador. Ajá, ¿es correcto? Entonces, conforme a la información que leí, pues sí como que me mandaba más hacia como uno de administrador y no a la ética como administración como tal. Entonces fue donde me confundí un poquito. Ok, la ética del administrador tiene que ver con, evidentemente, normas morales y sociales que la persona debe desarrollar cuando administra. Y las normas éticas de la administración tienen que ver con 4 bloques, por si a lo mejor no lo encontraron y lo quieren reajustar. Sí. La adquisición de materias primas, el desarrollo de procesos productivos, la venta de los productos terminados y la relación que yo tengo como empresa con las personas que me compran. Y en esos 4 bloques yo tengo que desarrollar una ética de trabajo. Si digo que este celular se conecta con 5G, ¿qué va a pasar cuando yo lo prenda? Se debe conectar con 5G, ¿están de acuerdo? ¿No? Sí. Y si tiene cámara de 1.000.000 de megapíxeles, debe haber un apartado que me diga, sí, es cierto, tienes 1.000.000 de megapíxeles. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí es importante que veamos esa ética de la administración independiente a la ética moral del administrador, ¿sale? Por si no lo tengan claro, igual y me la vuelven a mandar la tarea por si no quedaba clara esta idea. ¿Alguna otra duda? No, profe. ¿No? ¿Nada? Perfecto. ¿Tuvieron problemas con su plataforma? ¿Ya pudieron entrar todos? Quiero preguntar si dejó tarea. Sí, dejé tarea. Jesús, ¿te acabas de integrar con nosotros? Sí. Sí, dejamos tarea. En la plataforma ya está. Alguien me mandó mensaje y dijo que se había retrasado. No hay ningún problema para esta clase. Pueden enviarme sus tareas, todavía cuentan completas. Ya la siguiente semana, pues sí, ya estamos más ubicados y ya, bueno, ya el que entregue después ya no va a contar, ¿no? Pero ahorita sí, no hay ningún problema. Sí tenemos tarea, es una tarea, creo yo, no tan larga y la puedes entregar sin ningún problema, aunque te diga que el tiempo ya pasó. Sí. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿El profesor de Derecho así los dejó salir temprano? Sí. Perfecto. Bueno. Entonces vamos a dejarlo ahí. El día entre domingo y lunes vuelvo a dejar tarea. Este video se va a subir a la plataforma por si lo quieren revisar nuevamente, ¿no? Y repito, entre domingo y sábado subo la tarea y algunas otras indicaciones que necesitemos. Cuídense mucho, muchachos, descansen, buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias.